Buenas noches, Buenas amables noches. oyentes. Buenas noches, doña Milagros. 26 de octubre. Hoy es 26 de octubre, es viernes, hoy inicia el fin de A semana. las 7 en punto. Punto 00, Rompiendo el reloj. según el meridiano de Greenwich. El que está frente a mí. Exactamente. Para que no me olvide yo de la hora. Exactamente. Y que me recuerde de que hay que hacer la pausa. Efectivamente. Que llegó el momento de pensar en que de algo vive la emisora. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Julio, bienvenido. Mire, ¿Te bajaron la gasolina, Julio? Bajaron la gasolina 3 pesos. Pero han bajado mucho el petróleo en los últimos No, días. espérese. Bajaron la gasolina, Él va al paso subió para el bajar. querosene 4.10, bajó el GLP 3.80, subió el Atur 3.70. El precio del ¿El petróleo. Atur subió? Sí. Eso le hace daño al turismo. 3.70, 3 pesos con 70 centavos el galón. El precio del petróleo de martes a martes bajó 3.3. Pero En dólar. dólares, Sí. efectivamente. La gasolina como producto terminado, que es el 70%, suponiendo, porque desconozco que la refinería de petróleo esté trabajando a full, a capacidad plena, Pero bajó cuando- 16 centavos. 16 centavos. de dólares, ¿no? Estados Unidos. Sí, eso es mucho. 16 por 50, Entonces, bueno, esos son los precios. 8 pesos. Desde que durante 5 semanas el precio varió. Tú Bajaron, vas a provocar que salgan dominicanos con tanques a comprar gasolina a Nueva York y venía otro avión a traerlo para acá. Si se pudiera, Llegará, si- lo haríamos. si se lo pudiera, haríamos. fuera un gran- Como hacen en la frontera Colombo-venezolana, que la gente va a comprar, la gasolina a Venezuela. a Venezuela. Bueno, mire, el precio de los combustibles tenía 5 semanas prácticamente congelado, excepto la semana pasada que le bajaron 20 centavos de pesos. ¿Qué 20 dominicanos. centavos que está multiplicado? Pero entre en esas 5 semanas, sin contar en la semana de ahora, el barril de petróleo bajó 9 pesos. 9 dólares. Dólares. 9 pero dólares. 9 9 dólares. por 50 son 45 pesos. Bueno, pero no lo calcule. No, es que los dominicanos tienen que saber que le bajan 2 o 3 pesos y lo que ha bajado allá son 45 pesos. De todas maneras, el gobierno dominicano sigue manteniendo el misterio de decir y de explicarnos la fórmula con la que calculan el precio de paridad de importación. Me respondieron las 9 cartas, todas igualitas, una definición hermosa. Y cuando yo respondí, oye, pero yo lo que quiero es que me digan cuánto fue el FOB, precio. cuánto fue el seguro marítimo, cuánto fue el flete, cuánto fue los costos bancarios, cuántos fueron los otros costos, cuánto fue el cargo por manejo de la terminal y cuánto fue el gasto de La administración aplicación de la ley. Porque lo más simpático de esto es que funcionario pago su empleo para trabajar en la secretaría, hay que pagarle, hay que darle una adición por el manejo de la ley. Sí. Eso no tiene nombre. Entonces, Eso es igual que si los jueces, cada vez que fallan, le tuvieran que poner una parte de la sentencia a favor o en contra a los jueces que fallaron. Entonces sigue siendo eso. O no Para mí fallaron. hay un trompo embollado y por eso el gobierno rehúsa transparentar esa información que la merecemos todas. Pero déjeme de hacer todo anuncio breve. Mire, la Embajada de Japón, nuestro queridísimo amigo. Sí, la amigos. Fundación Dominicana Nikkei está ahora mismo en la Universidad Pedro Enrique Ureña, presenta gratis, Sí. hasta que en el auditorio, la Orquesta del Sol. La Orquesta del Sol es una orquesta Japoneses que tocan salsa, pero hablan sin acento. Hablan sin acento, parecen latinoamericanos. Entonces, todo el que esté cerca de la UNFU, dele para allá, A pie. que la y va a pasar disfruten. bien y es absolutamente gratis. Y el señor embajador debe saber que si no tuviéramos nosotros tan eminente invitados y un horario tan cotidiano Tan de todos los estricto. días, estuviéramos allá acompañándolo a ver esas cosas tan simpáticas, japoneses en la salsa. Lo otro es una invitación que nos hace Julia Lozano, Ah, eso es la Fundación Perelló, en el Auditorio Manuel de Jesús Perelló. Es el Festival Literario Sur 2018,
dedicado a la memoria de don Héctor Inchaustegui Cabral. Qué hermoso. Festival literario, eso es el viernes, esto es esta no, bueno, ya empezó. Debe ser 2 o 3 días. Sí, pero ya empezó. Hay cuentos y poesía para exclusivamente para los escritores del suroeste de la República Dominicana. Está titulado Héctor Inchaustegui Cabral, que el Cabral era el de allá De Cabral. no, de Baní. Ah, Primo hermano de don Rafael Herrera Cabral, de esas familias. Se titula así, pero de seguro va a haber lectura de muchos escritores del sur, ya sea de poesía, de novela, de narraciones diferentes, hecho con una programación en el Centro Perello. Esa Julia, siempre creadora, inteligente. Así que la gente del sur que pueda acompañar ese evento en el Centro Perello. En el Centro Perello. Llegando a Paya. Bueno, hoy hay una noticia importante. Sí, que me parece... Se publica la sentencia en que la Suprema Corte de Justicia mantiene, a pesar de la recusación, confirma que el juez Ortega debe seguir manejando el problema. El problema no, es un problema, no es nada fácil, porque ahí se van a hacer famas, se van a hacer prestigio, se van a acabar carreras, van a comenzar carreras, el caso Odebrecht. Y entonces la Suprema Corte falló, pero falló con el voto decidente de Miriam Germán Brito. Ella está, la sentencia... Nuevamente vuelve a sacar la cara por una verdadera justicia, algo que estamos reclamando todos. Ella sostiene que él no ha tenido el acceso a la oportunidad de poner su caso porque él no estuvo en la primera etapa. Y sin, Doña, vamos a ver. Ella dice que el magistrado es parcial. Sí, porque que todos los imputados tienen derecho a una justicia imparcial. Y lo explica. Ella dice, por ejemplo, los elementos que recogen la resolución evidencian consideraciones contradictorias, las cuales hacen atendibles y verificables las razones esgrimidas para la recusación y que hacen que el magistrado sea parcial en lo relativo a este caso y más allá de su voluntad y su intención, de cuya honestidad no dudamos. Ese es Miriam Germán. Miriam Germán. Entonces dice... O sea, ella dice, eres honesto, pero es parcial. Pero es parcial. ¿Cómo se llama? El voto disidente tiene 2 páginas. Yo entiendo para que esa es la partecita más importante, pero yo no soy abogado. Y ella menciona el caso del expresidente del Senado, Jesús Vázquez Martínez, que es quien lo está recusando. Y ella dice que la recusación es válida, que el juez se negó a admitir las evidencias por las cuales fue recusado. Que fue un video, ellos presentaron un video en que él participaba y tenía un concepto ya esgrimido para un imputado, un encartado, como se dice, porque las palabras ahora son importantes, que está diciendo que él no participó de la primera etapa en la que él no tuvo participación. Bueno, literalmente, no sé si usted quiere que yo lo lea literal. La parte recusante propone una audiencia para controvertir los alegatos y las pruebas en que fundamenta la recusación, lo que corrobora que real y efectivamente ha aportado estos elementos probatorios, los cuales no fueron tomados en cuenta por la decisión mayoritaria, sobre todo cuando el magistrado Ortega ha decidido acumular y decidir en el porvenir un pedimento idéntico al que con relación a otro acusado rechazó. En un momento procesal en el que el recusante no formaba parte del proceso, fijando entonces una posición respecto de una cuestión de derecho sobre la cual ya ha emitido un juicio. Más adelante ella dice, el derecho a un juez imparcial debe entenderse como incluido o parte integral
del Qué derecho bello. fundamental a un proceso con todas las garantías. Es parte ineludible del debido proceso que protege el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, Nuevamente, doña Miriam vuelve a sacar la cara por una verdadera justicia. una dama Una magistrada capaz, capaz seria y además valiente. y valiente, y valiente. Sobre todo esa capacidad de decir dentro de una gran mayoría, decir yo creo en esto. Eso es muy importante y decirlo bien. Eso tiene que ver mucho también con la calidad de trabajo que está haciendo el equipo de don Jesús Vázquez. Bueno, creo que Vamos tenemos a hacer que la irnos pausa porque aquí hoy vamos a hablar y nos vamos para el Medio seriamente. Oriente. Nos vamos para el Medio Oriente, que está medio desorientado en estos días, a ver qué ha pasado con Khashoggi. Gracias, volvemos. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Como habíamos prometido, como prometimos ayer, tenemos con nosotros a Elvis Jalán. Ha sido visitante a este programa, sobre todo cuando tenemos algún problema en el Medio Oriente o algo que queremos aclarar. Y hay un De allá, problema, del medio, porque es un especialista excepcional. sí, y hay un problema grave ahora mismo, que es el asesinato del periodista. Bueno, ya se puede decir que es un asesinato del El periodista. crimen, yo diría, el más burdo. Eso es una asquerosidad de asesinato. Bueno, del periodista Khashoggi, y uno se olfatea que detrás de del asesinato ¿cómo se dice? Descuartizado. Descuartizado su cuerpo, hay algo que está detrás que quizás nosotros no comprendemos. O sea, la importancia de esa muerte quizás no la comprendemos. El riesgo de esa muerte, y para eso algo muy grande invitamos a él. había envuelto para que un país con tanta resonancia como Arabia Saudita, con tan pocos problemas. entonces, ¿qué había ahí por medio? Pero vamos a ver para que Elvin nos diga el contexto. Bueno, ante todo, gracias por siempre tomarnos en cuenta, doña Milagro y Julio. Es un orgullo tenerte aquí. Gracias, siempre contento de estar aquí. Hay unos puntos que la prensa internacional no ha destacado y quiero yo destacarlo aquí con ustedes. ¿Quién es Jamal Khashoggi? Un periodista que escribía de vez en cuando en el Washington Post. Eso es lo de menos. Vamos a hurgar un poquito en la historia de esa persona. El papá de Jamal Khashoggi era el médico del fundador del moderno Estado Árabe Saudí. El médico. O sea, crecieron él y el actual monarca, Salman, viéndose, se conocen todos. Además, uno de sus hermanos es el muy célebre y conocido ex miembro, porque ya murió hace unos años, del Jet Set Internacional. Sí. E Que involucrado, estuvo aquí, seguro. Amigo de Yotin Guri. Adnan Khashoggi, El que vendía armas. el que vendía armas, que estuvo involucrado, hermanito, que estuvo involucrado en aquel escándalo de Irán Contra con el coronel North también. No, sí. Y que era dueño del famoso yate Navidia, uno de los Que Correctamente. estuvo aquí el yate. Ay, no Sí, sabía. sí. Sí. Adnan, que fue lógicamente bastante mayor que el hermano. De hecho, Adnan era contemporáneo del actual rey de Salman. Prácticamente nacieron el mismo año, creo que fue en el 33, 34 los dos. O sea, son gente, Y que tuvo problemas con la justicia. problema, no- estuvo preso en Por Suiza. eso, yo me Pero acuerdo- déjame lo que nos cuente el que. No, no, Sí. es que yo me acuerdo Sí. que tenía un grillete. Sí, sí, porque el individuo no era fácil. No. No. Era en los años 80, que estaba su estrellato en órbita, Sí. vamos a decir, era de los hombres más ricos del Más- mundo. más- sí, claro. Entonces, de ahí viene, Entonces, ese es hermano del asesinado. sí, de Yamal, el hermano. Hermano. Sí. ¿Y qué tiene que ver el que era novio de la princesa Diana? También son parientes. Son parientes, son primos hermanos, entiendo que son. Primos hermanos, Sí, ok. también. ¿Cómo se llamaba? Dodi Dodi Al-Fayed. Dodi Al-Fayed. Al-Fayed. Dodi Al-Fayed. Al-Fayed Khashoggi. Sí, eso eran primos. Pero también, ya vemos ahí que Yamal está involucrado y pertenecía y visitaba con frecuencia el palacio y
y la dinastía de los saudíes, empezando por su papá, que era el médico del rey, Sí. de Ibn Saud, el que fundó el moderno Saud. Estado. Sí. Él en su juventud, también podemos recordar, en su juventud era algo radical. No usaba el saco y corbata que nosotros lo estamos viendo últimamente, sino usaba la vestimenta clásica de los árabes y tuvo una relación algo dudosa con la CIA y participó en Afganistán en la época que Yamal, sí, cuando tenía 20 y tantos años, era miembro de la hermandad musulmana, que aunque no es una rama radical, podremos decir, del Islam, pero no deja de tener sus pormenores. Perdóname, la hermandad Musulmana fue la que, de donde era el presidente de Egipto que derrocaron. Correcto, donde era Morsi. Exacto. Que en un inicio, o no un inicio, porque la hermandad musulmana surge a finales del siglo XIX como una respuesta al colonialismo europeo. Entonces era una vuelta... Tuvo que ver mucho con Egipto en esa época. Sí, se crea en Egipto, en la Universidad de Egipto se crea, y realmente se convirtió en los años 60 y 70 y 80. ¿Tiene que ver mucho con la caída de Mubarak? Seguro que sí, ellos básicamente lo son tumbaron. Básicamente sí, ellos básicamente lo tumbaron sí. Y son apoyados ahora mismo por Qatar y por Turquía y rechazados por Arabia Saudita. Pero volvamos de nuevo a Yamal. Mencionaste Turquía, ya se está poniendo. Sí, pero volvamos de nuevo a Yamal para luego dar un vistazo. Y dar un vistazo de que no es una persona cualquiera, o sea, no es un Muhammad el Azar ni nada, es un individuo de importancia mundial. No es ciudadano americano, es residente americano, estaba en el proceso de pedir la nacionalización, él no era todavía ciudadano americano. Los hijos sí. Pero sí antecedentes con Oliver North y con los hermanos musulmanes. Seguro. Y vinculaciones con la CIA. Pero Oliver North es hermano. Vinculación, no, él también. Con Yamal. Él también. Bueno, Adnan es el más cercano a North. Porque en esa época de los 70, 80... Las armas. Sí, todavía no estaba con esa edad. A los 20 y pico es que se va a Afganistán y se convierte en la única persona que podía hacer la entrevista a Bin Laden. Hay muchísimas entrevistas que él le hacía a Bin Laden. Porque Bin Laden obviamente era una persona, un enviado de Arabia Saudita para pelear en contra de los soviéticos en los años finales de los 70, principios de los 80. Entonces, ahí todavía él estaba algo radicalizado. Pero a medida que fueron pasando los años, Yamal fue poniéndose algo más conservador. Entonces, luego que regresa a Arabia Saudita, que ya los soviéticos tienen que retirarse de Afganistán y eventualmente el imperio soviético cae. Entonces, él pasa a ser director de varios miembros estatales de noticias. Pero siempre tenía ciertos inconvenientes y lo sacaban. Porque era un individuo que estaba siempre buscando como un poquito la verdad de las cosas y se iba un poquito más para allá. Investigaba. Entonces eso no caía muy bien en los círculos y finalmente lo votaban. Ya hace pocos años era muy amigo de Walid bin Talal. ¿Quién es Walid bin Talal? Walid bin Talal, primero de los hombres más ricos del mundo. El papá de bin Talal era hijo de Ibn Saud y la mamá, Mona, era hija del primer ministro que tuvo el Líbano, Riyad el-Sohel. Ella se llamaba Mona el-Sohel y es la mamá de Walid bin Talal. Walid bin Talal se hace amigo de Yamal. Muy amigo, íntimos. Sí. Los protege. Inclusive en Bahrein hace unos años forman un satélite de noticias para hacerle competencia al Jazeera y a la cadena local de Arabia Saudita. Sí. Y empezaron a hacer muchas críticas sobre cosas que hacía Arabia Saudita y lo obligaron a cerrar. Walid bin Talal es de los príncipes que caen presos en el Hotel Ritz cuando asume el famoso MBS. Sí, el sultán, el hijo del actual monarca. Entonces, fíjese el esquema del individuo que estamos hablando. Cuando él se va en un autoexilio a los Estados Unidos, se convierte en un crítico a través del Washington Post y muchísimos blogs que tenía. Primero de la intervención de Arabia Saudita en Yemen, diciendo todas las atrocidades que estaba haciendo. Que es lo que está saliendo ahora a raíz del crimen. Correcto. O sea, que él le estaba dando el frente realmente a la política que estaba teniendo el régimen de Arabia Saudita en este momento. Muy protegido
por su capacidad petrolera y por la convivencia con los Estados Unidos y su necesidad de mantenerse lazo para poder controlar algunos aspectos del Medio Oriente junto con los Estados Unidos o frenar a Rusia. Correcto. Y, la Entonces, guerra, y lo de Irak, Irán. así es. Entonces, ¿qué es realmente Jamal Khashoggi en todas sus vertientes? No como periodista fijo ni articulista fijo del Washington Post, sino temporero. El último discurso o la última nota que puso era muy crítico y se perfilaba como una persona que podía tener algún tipo de incidencia en algún cambio radical que experimentara el reino en el futuro. Era una persona que tenía muy buenas relaciones con muchos de los cientos de príncipes que hay, porque la familia real de Arabia Saudita son 30.000 personas, 30.000. Wow. Y de eso Sí, porque se pueden tener varias esposas. Sí, ellos tienen varias esposas, pero el MBS solamente tiene una. Okay. Hasta ahora, muchacho joven, tiene posibilidades de aumentar. Pero su papá tiene 3, el rey actual. Lo voy a conectar con Magali Cara. Sí, mi prima. Por eso. Y recordemos que Ibn Saud tuvo cientos y tantos de hijos. Ay, No, cientos y tantos creo que de mujeres. Hijos tuvo mucho más de ahí. En cada tribu de Arabia Saudita tenía una relación y así de esa manera unificó el reino. Pues entonces, pasando de nuevo a nuestro tema fundamental, que es el periodista, vemos que no es un individuo cualquiera. Y es un individuo que podía... Con muchas conexiones. Muchas conexiones, en todos los familiares, ámbitos. sociales, económicas. Los hijos de él, Sí. que son un ciudadano americano, estaban detenidos hace un año en Arabia Saudita. Siendo ciudadano americano no lo dejaban salir. Ahora ya lo dejaron salir hace apenas horas. O sea, Anoche. Hoy o ayer. Creo que lo Ayer dejaron llegaron. salir. Sí. Uno llegó ayer. Sí, Salah, uno que se llama Salah. Sí. Casado con sus hijos, son ciudadanos americanos y finalmente le dieron la oportunidad de salir a los Estados Unidos. O sea, fíjense el acoso. A lo que mejor le con tenían. la visita de Pompeo le dijo, dejan salir a esos muchachos. Puede ser, para enfriar un poco las cosas. Sí. Pero estamos llegando a un punto en que hay que hacer una pausa, porque estamos llegando ya al desenlace del personaje. Vamos a concluir hasta aquí, que es un personaje con conexiones políticas, relaciones personales, apoyado financieramente, con actitudes a la crítica y a un periodismo investigativo, que ha tenido inclusive conexiones cuando era parte del entorno norteamericano contra Rusia, Bin Laden, haber hecho, ser de los pocos periodistas en el mundo que le pudo hacer varias entrevistas a Bin Laden, por lo que también es conocida por esa parte del mundo árabe, no solamente por el entorno de la Arabia Saudí, sino entonces se dedica ahora a denunciar lo que ha estado pasando en Yemen. Entonces, ese personaje de que vamos a hablar ahora en esta situación sobre su asesinato. Vamos a la pausa y volvemos de una vez. Vamos a hablar de todo. Bueno, ya estamos de regreso con este Interesantísimo tema que complica nuevamente una parte de la Tierra, del globo terráqueo, que se caracteriza por lo volátil. No, y el mundo entero está asqueado de lo que ha pasado. Sí. Bueno, vamos a entrar ahora a esta etapa. Vamos a ver, hazme el favor de decir a quién tenemos nosotros aquí. Elvis Salán. Elvis Salán, y que Elvis Salán es una persona dedicada al estudio, dedicado y miembro del medio vicepresidente de, ¿cómo se llama? De la Unión Libanesa Cultural Mundial. Sí, mundial. Vamos a Y ver. además presidente del club libanés era, ya no soy. palestino, donde se come sumamente. Fui presidente, ya no soy. Expresidente. Sí, expresidente. Bueno. Cuéntame. Sí. Bueno, Vamos a seguir con el tema. también hay un punto muy grave donde pasó el asesinato. En Turquía. En Turquía. Hay que ver qué es lo que es Turquía y cara a cara Turquía contra Arabia Saudita. Sí. Vamos ahora a lo que está pasando, a ese esfuerzo de poderes que hay en el Medio Oriente. Antes, las cosas van cambiando. Sí. En los años 50, 60, 70 y hasta los 80, el país poderoso, la casa de poder del Medio Oriente, porque Turquía en ese momento no miraba mucho al Medio Oriente, miraba hacia Europa. No, quería estar unido por el puente que lo une a Europa. Se consideraba más europeo que
vamos a decir que asiáticos. Se sentía amarrado al Bósforo a Europa. Se sentía amarrado al Bósforo, exacto. Tenían ese affair todavía con Viena. Sí. Se quedaron con ese deseo de no solamente tocar las puertas, sino entrar. Ya. Entonces, pues, el país más importante era Egipto. No solamente por la cantidad de población que tenía, que sigue siendo hoy el país árabe de mayor población. Sí, pasa de 100 millones. Y el Cairo es una de las La grandes metrópolis del mundo. cultura, Abel Gamal Sí. Nasser, Gamal Abdel Nasser, como, Anwar el-Sadat. cómo logró la independencia, el canal de Suez, todo eso era Sí. una leyenda que se iba acumulando. Exactamente. Y Gamal Abdel Nasser, aunque tenía un socialismo árabe muy propio, Muy propio. pero el tú, por ejemplo, ir hoy a Alejandría, más que a cualquier otra ciudad egipcia, Alejandría, tú te das cuenta del carácter mediterráneo que todavía conserva la ciudad. Imagínate hace 40, 50 años. Era una ciudad donde tú tenías los mejores cafés franceses, italianos, españoles, griegos. Era una ciudad cosmopolita. Entonces luego las cosas fueron complicándose y Egipto fue perdiendo su importancia en el mundo árabe. Se decía siempre, eso hasta los años 90. Fue la potencia en un momento. La potencia. Señor. Se decía en el mundo árabe que no había guerra sin Egipto ni paz sin Siria. O sea, la única que podía realmente hacerle frente a cualquier ataque israelí o de cualquier país era realmente Egipto. ¿Y ese decaimiento de Egipto tiene que ver con la pérdida de la guerra de los 7 días? Bueno, después de la guerra de los 7 días ellos se envalentonaron Sí. y pelearon en el 73 Sí. y no les fue mal. O sea, ellos No. ganaron no fue algunas ahí. batallas. No, había un liderazgo egipcio creado por circunstancias históricas muy notables que le daban esa fuerza y además impidió muchas cosas entre Israel y la Franja de Gaza Sí. y Palestina. Pero ellos no se han recuperado de esa derrota de los No, lo que sucede, no, se Por lo recuperan menos porque moral, en el o sea, 73 ellos limpiaron algo su prestigio. sí. Lo que sucede es que Egipto es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, o sea, estamos hablando de casi 2 veces el tamaño de Francia o de España, pero con unos recursos muy, muy limitados, Sí. con una franja fértil, que es donde está el Nilo, El Nilo. y para mantener una población altísima. Entonces, pues es un país eminentemente pobre, no tiene suficientes recursos, vive de una diáspora que trabaja mucho en los países árabes y ha perdido su preeminencia en el mundo árabe y viene surgiendo Arabia Saudita, que es ¿El ahora mismo petróleo? el petróleo, que es una de las 20 economías más grandes del mundo y ya sobrepasó hace mucho tiempo a Egipto. Entonces, con el dinero que tiene Arabia Saudita, pues, puede hacer muchísimas cosas que Egipto ya es incapaz de hacerlo. Entonces, ya también esas guerras tradicionales de muchísimos tanques, de muchísimos aviones y muchísimos soldados, también eso está un poquito ya. Y además hay, no nos gusta decirlo, un fortalecimiento en la permanencia de Israel. Desafiante. Lógicamente, ese es el plan. De hecho, todos saben que los Estados Unidos le pasa un subsidio al año, que fue parte de los acuerdos del Camp David, Sí. y cuando tuvo Anwar Sadat, Jimmy Carter, Billonario. alrededor de 3.5 billones de dólares al año Claro, de sí. ayuda directa, Sí. ayuda directa, aparte de otra cosa que le dan. Así que Egipto fue perdiendo su preeminencia, entonces va surgiendo. Siria se hace un poquito cargo de algo en los años 90 y 2000, pero ya Arabia Saudita entra y se declara básicamente la que manda, la manda más, pero tiene uno en contra, que es Irán, como lo hemos hablado en muchísimas otras ocasiones aquí. Entonces tenemos ahí dos rivales, pero como a Turquía le han hecho varios desplantes en Europa, no acaban de aceptarla dentro de la Comunidad Europea No la acaban. y probablemente nunca la acepten. Entonces cada vez está mirando más hacia Oriente, hacia las provincias que eran parte del Imperio Otomano. Sí, Y tiene un gobernante muy popular que ha ganado muchísimas elecciones, Erdogan. Erdogan, sí. Tiene Mano dura. un carácter fuerte, muchos dicen que se considera un sultán y está mirando mucho al Medio Oriente. De hecho, Y hay que ver que al analizar los países hay que ver su naturaleza social, su cultura. Porque esos liderazgos obedecen a un tipo de cultura, de historia, que no es la propia de nuestros países. correcto. Y eso es una cosa que no se entiende, sino que hablando con gente como tú, uno va descubriendo esos matices. Así es. Son vamos a decir, estados, como yo siempre he dicho, son tribus con banderas, Sí. donde el concepto de nación todavía no está muy claro. El clan es lo que realmente funciona. Egipto es de los pocos países del Medio Oriente donde
no podríamos El decir que es una Estado tribu, tie- sí, tiene tiene una función. Estado. Y hay una idiosincrasia, y aunque uno ve que pasan muchísimas cosas a veces contra los cristianos de allí, Sí. en sentido general, los coptos y los egipcios musulmanes viven bien. entienden. Se entiende que viven bien. Hay a veces una que otra cosita de personas desviadas que cometen uno que otro ataque. Pero básicamente ellos conviven bien. Egipto es de las pocas naciones que tiene esa identidad propia. Sigamos caminando. Bien, entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo hay un alineamiento en el Medio Oriente, muy diferente, como le decía antes. Ya Egipto está fuera de escena. Egipto ha pasado ya a ser un artista de relleno, un extra en la película. Qatar, que aunque no tiene prácticamente gente, son cientos de miles de qataris nacionales. El país debe tener como 2 millones, pero de esos 2 millones debe haber 1.600.000 que son extranjeros. Qataris son varios cientos de miles. No llega al millón, cientos de miles. Pero tiene muchísimo dinero. Entonces Qatar es un apoyador de los hermanos musulmanes. Y Turquía es un apoyador también de los hermanos musulmanes. Sí. Ahora mismo hay un cerco. Fíjense, nos estamos yendo un poquito quizás por la izquierda, pero no. Todo tiene conexión. Todo claro. tiene conexión. Todo tiene conexión. Entonces, ahora mismo hay un cerco entre los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, lógicamente Egipto, que recibe otra subvención billonaria de los Árabes Sauditas y de los Emiratos Árabes. Por tanto, tienen que seguir cantar el coro que yo les diga. Entonces, tienen un cerco a Qatar por aire, por mar y por tierra, que ha llegado a tal punto de esa pequeña península de Qatar hacer un canal para completamente desprenderla del continente, vamos a decir. Ese plan está allá, está presupuestado y todo para dividirla y sacarla. ¿Por qué? Porque Qatar tiene cierta afinidad con Irán. De hecho, comparten el pozo de gas de mayor Más volumen grande del mundo. Del mundo, sí. Y entonces, lógicamente, tienen que estar conectados. Uno está frente al otro. Y Qatar y Turquía tienen unas relaciones excelentes hasta tal punto que Turquía tiene una base militar en Qatar. Se fíjese dónde llega el asunto. Ahora, cuando pasó el inconveniente con la economía turca, apenas hace mes y medio, 2 meses, fue el emir de Qatar y le dijo, aquí hay 15.000 millones de dólares para apuntalar tu economía. Entonces tienen uno, que es vamos a decir, un enemigo, entre comillas, en común, que es Arabia Saudita. Entonces, como uno dice vulgarmente, en la tierra suya del sur, Sí, Turquía quiere guisar a Arabia Saudita. sí. La quiere guisar, porque Y el suceso, la muerte de Khashoggi Khashoggi. se produce en Turquía, en Estambul nada más y en nada menos. Estambul, ciudad bellísima. Entonces, por aviso. un lado está Turquía, Qatar y ¿cuál? Arabia Y Saudita, Arabia Saudita. Qatar. frente a frente. No, pero aliados son A Turquía y Turquía Qatar. y Qatar. Están aliados. Y Irán. Irán No, al frente. Irán, es al frente. Es está ahí, una viendo. convivencia. Está, pero no está. Se está riendo de lo que está pasando. Porque Irán va a salir fortalecido de esta crisis. Y del otro lado está Arabia Saudita y quién. Y los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos. Egipto, como te dije, con un papel ya de actor de Secundario. escena. Actor de escena. Eso es Ayudado relleno. por los saudíes. Sí. Sí. O sea, Entonces, ese es el escenario geopolítico a la hora que matan a Khashoggi. exactamente. Ok, Y sigue todo la tiene ruta. una relación. Ahí está Siria también. O sea, ahora mismo se va a negociar muchísimas cosas. La víctima ahí fue Khashoggi, pero eso va a traer muchísimas cosas, porque realmente, lo quiera o no lo quiere, los ojos apuntan hacia la Casa Real en Sí. Saudi Arabia. Sí. O sea, Pero sobre todo al príncipe heredero. al príncipe heredero. El príncipe heredero. Designado te quería ya. preguntar Designado, sí. Designado. desde que te sentaste ahí te quería preguntar. La prensa occidental le está dando más importancia al príncipe heredero que al rey. Él es el que manda. Él es el que manda. Esa era Sí. la pregunta. Es todo el Perfecto. poder, él lo iba acaparando. Sí. No, ya lo dijo. Él es el Sí. que manda. Él es el que manda. Vamos a ver qué está pasando, porque ellos en otros años Ahora, han tomado decisiones contra la propia Casa Real de importancia. Vamos a ver qué hace la Casa Real ahora, porque la cabeza de MBS debe estar siendo pedida por muchos de Esa los era primos otra pregunta que él trancó. que yo te tenía. Sí. ahora, a todo esto, fíjate bien, no hemos mencionado. ¿Cómo va pasando lo de Siria? Lo de Siria no. ¿Cómo va resolviéndose el problema de Irak? ¿Se está construyendo una salida en Irak? ¿Cómo va soportando Irán, que ha sido avalado por los países europeos en cuanto al acuerdo hecho con los Estados Unidos sobre el problema de las presuntas armas atómicas?
Irán está apoyado por los países europeos en la ejecución del proyecto, pero Trump está contra eso. ¿Qué pasa entre Israel y Palestina? Porque estamos hablando de dos bloques, pero en el medio hay una cantidad de naciones que están ahí en el medio. Es una pregunta muy larga. Sí, Sí, pero yo trato. Porque me hizo señas él. No, mira, hicieron a mí. Hacemos la pausa y seguimos en breve. Ya podemos hablar de regreso. No sé si vamos a tener tiempo porque es pero qué apasionante. Pero me gustaría más o menos a algunas pinceladas de su pregunta. Sí. Fíjese, ahí volvemos a lo que yo hablé minutos atrás de, sí, de las tribus con bandera. Sí. Irak es el gran ejemplo de las tribus con bandera. Irak es un país completamente fraccionado, donde una parte preferiría estar con Irán, otra parte preferiría estar con los árabes y otra parte preferiría tener un país independiente con los drusos. O sea, es un país con una identidad completamente perdida, completamente perdida. Entonces, las relaciones con Irán es el que está sacando la mayor parte, porque el 60% de la población de Irak es shia. Y hablamos de que en el Medio Oriente tú sigues primero las creencias y luego tu patria. Sí. Eso va adelante que las banderas y adelante que todo. Tú eres shia, automáticamente tú eres de mi bando. Ojalá que tú eres sunita, tú eres de mi bando. Aquí. Sí. Entonces, el problema es ese de que son países que la religión está completamente metida adentro. Entonces, Julio, tenías otra pregunta, me parece, ¿verdad? Sí, pero tú lo hiciste, ¿la oíste? No, vamos ahora a el crimen, okay, sus consecuencias que puede traer. El hecho de que se hiciera en Turquía, ¿por qué Turquía? O sea, es extraño todo esto. Bueno, fíjese, el por qué Turquía, creo que el azar jugó un papel ahí. Jugaron permiso. Pues él fue a buscar la esposa o la novia, es turca. Sí. Él fue primero al consulado, días antes, 4 o 5 días antes de que ocurriera lo que le pasó. Vuelve en 5 días. Y vuelve en 5 días. Entonces armaron todo. Mira, ya Jamal Khashoggi vino aquí, nos lo trajeron. Sí. Entonces, en bandeja de plata. Ya el individo que nos está atacando, que nos está dañando las relaciones. Erdogan dice que fue premeditado todo. Ahora, sí, y lo admitió el presidente Trump, que al principio acogió la teoría de la Casa Real de Arabia Saudita de que fueron unos bandidos que no tenían la autorización, pero ya le admitió que fue premeditado. La prensa norteamericana dice que hay dos cosas por las que Donald Trump, al contrario al resto de Europa, se ha negado a imponer las sanciones. Uno es los 450 mil millones de dólares en armas. El acuerdo. Es un acuerdo a largo plazo. Sí. Y lo otro es lo de las sanciones, que dice la prensa norteamericana que para que tenga éxito en las sanciones que Donald Trump le pone a Irán, necesita Arabia Saudita. Eso yo no lo entiendo. Bueno, vamos a tratar primero el primer tema del contrato inicial, que son 110 mil millones de dólares, sí, que se va a expandir eventualmente a 450 mil millones de dólares. Entonces, se perdería eso y, como dice Donald Trump, son 600 mil puestos de trabajo. Él calculó ya eso sale en la prensa. Ahora bien, ¿por qué los americanos podrían necesitar Arabia Saudita? Si Arabia Saudita se empuja más de la cuenta, Arabia Saudita podría inclinarse a Irán. Irán lo podría acoger. La enemistad de Irán y de Arabia Saudita o de Irán con los países árabes no es algo milenario. De hecho, una de las esposas que tuvo Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, sí, era hija del rey, hermana del rey de Farouk, de Egipto. O sea, un chiita se casó con una sunita de la casa real de Farouk, de los herederos de Muhammad Ali, sí, que no era egipcio, sino que era albano. Sí. Es decir, que podría haber un acercamiento. O sea, si se empuja mucho a Arabia Saudita, tú podrías a esos dos colosos, de una manera u otra, unificarlo, y ahí se vería problema. Una cosa que a mí me llama la atención: Estados Unidos, que está compitiendo con Arabia Saudita como exportador de petróleo, necesita un petróleo caro, y el que determina el precio del petróleo sigue siendo Arabia Saudita. Entonces, ahí debería de haber una confrontación. Sin embargo, son aliados.
Tú dices los Estados Unidos y Arabia Saudita. Sí. Sí, lógicamente. Son Porque aliados. el petróleo de esquisto necesita un precio tope Alto, más de para 60. ser rentable. Exacto. Y entonces eso depende de las concesiones que quiera hacer en cuanto a producción Arabia Saudita. Son elementos de la política que están ahí y que hay que tomarlo. Y que son importantes. Y que son importantes Ahora, para... otra pregunta. Este asesinato que ha causado mucho revuelo mundialmente, porque las fotos son horribles, horripilantes, El crimen pudiera llevar a una revuelta o que el príncipe heredero no llegue a convertirse en rey. Evidentemente cualquier cosa puede pasar ahí. Porque hay Pero que es una buscar- posibilidad. Es una posibilidad. Porque es que no mataron a Juan de los Palotes. Decía, O sea, fue a llamar a Khashoggi. decía Elvis Salán al principio que podría traer inclusive que los que están más tranquilos son la gente de Irán, porque el mundo está vuelto contra Arabia Saudí. Y entonces en ese sentido, ahí puede haber cambios importantes en los que ellos salgan más o menos beneficiados. Y con esa filiación familiar que hay por debajo, es muy posible que pueda haber un toque, pero de que va a haber alguna respuesta. Arabia, el país saudí, no puede no esperar una sanción o una medida para tratar de bajar el crimen en el mundo. Sobre todo que el príncipe heredero tiene enemigos Muchos. dentro de la casa. Porque Muchos. cogió preso muchísimos primos de él Muchos. y muchísimos príncipes. Y los tíos. Y se le murieron varios. Varios se En el murieron. hotel se murieron varios que tenían problemas de presión arterial, ancianos con 80 y pico de años. Y no se sabe. Se dice que son 10, 12, 15 que murieron ahí adentro. Esa gente no se lo van a perdonar a él. Ahora, otra cosa que me interesa preguntar. ¿Cómo es posible que se produzca un sanguinario así en este siglo? Pero otra cosa que le quiero preguntar a Elvis Jalán. La edición impresa del New York Times del domingo Sí. ya está en internet y trae el magazine que es muy interesante. Sí. Una noticia que me llamó la atención. Dice que este asesinato está sacando a la luz la guerra con Yemen. Entonces explica, los rebeldes hutíes y han causado, primero, ¿qué es una tribu, hutíes? Sí, vamos a explicar. Mira, Yemen es un país, primero eran dos, el Yemen del norte y el Yemen del sur. Uno era aliado de los árabes y el otro era enemigo. O sea, la guerra entre Arabia Saudita y los yemeníes no es nueva. Eso data de los años 60, pero finalmente se unificó el norte y el sur y se convirtió en un país. Entonces, el presidente que tenía Yemen originalmente, si no me falla la memoria, apellido Salah, se quiso quedar por la fuerza como presidente. Entonces, aunque contaba inicialmente con el apoyo de los árabes saudíes, que era lo que realmente mandaban allí, porque le daban una línea de vida. Vuelve y dime otra vez. Se quiso quedar Como presidente. Ojo. Sí. Ojo. Esa es una enfermedad. Sí, entonces los árabes sauditas no lo quisieron. Había otro candidato que ellos tenían e impusieron al otro. Entonces, hay una población de cierta importancia que son chiitas en Yemen. Ahí volvemos al problema. Que son los hutis, que son seguidores de Hut. Entonces, los hutis, un líder que tenía ese grupo. Entonces, ese grupo son chiitas, pero se unen con el grupo de Salah, que son sunitas. O sea, hay una parte de los sunitas, que ya Salah lo mataron, casualmente hace como 2 años. Se une ese grupo sunita y el grupo de los chiitas en contra de ese presidente que quería imponer Arabia Saudita. Pero ahí viene la guerra. Es interesante porque entonces chiitas y suníes Ahí están juntos. se pueden unir. Es lo que te decía anteriormente. Es una esperanza. Sí. Okay. Bueno, esas son... Okay. Yo sé que tu vinculación con el mundo árabe, el Medio Oriente, tiene que ver mucho con tu origen libanés. Así es. Igual que el de mi familia, mi tío Luis Cheque y mis primos, los Cheques. ¿Cómo anda el Líbano? Bueno, fíjate, el Líbano... Es uno de los países más lindos de... sería feo que yo te dijera que es el país más lindo del mundo. Sería del feo mundo que yo te lo no. dijera porque... Tú también eres dominicano. Yo soy también dominicano. Yo pertenezco, esos son mis dos Pero amores. de ese mundo. Pero de ese mundo, bueno, tenemos una diversidad que se ve en la población, se ve en la orografía, se ve en la historia. O sea, la acumulación de civilizaciones que tenemos nosotros en el Líbano no la hay en ninguna parte del mundo.
empezando por los cananeos, fenicios, egipcios, griegos, romanos, árabes, turcos, cruzados, franceses. O sea, y eso está todo latente allá. Digamos, convergían en el Líbano. Sí, Pero en diferentes tuvieron ocasiones una guerra tuvieron. descaradora. Una Sí, guerra tuvieron guerra una, civil. una guerra 75-90. 75-90. Sí, fue una guerra, una mini guerra regional. Yo me acuerdo de un presidente muy popular. Sí, Bashir Gemayel. Gemayel, Fue- yo me acuerdo. Lo mataron. Lo mataron, exacto. Entonces luego su Era muy hermano, joven. sí, era joven, su hermano luego tomó el poder. Amin fue presidente por él. Pero pasando ahora al Líbano, que nos quedan unos minuticos, Sí. que es, como lo digo yo en mi libro, es uno de mis dos amores. Sí. San Pedro de Macorís, o sea, República Dominicana y el Líbano, son mis dos amores. Entonces, pasando, nosotros somos un oasis. Digo nosotros porque yo soy Sí, ciudadano dominicano lo sé. y soy ciudadano libanés Sí. también. O sea, tengo la doble nacionalidad a orgullo Sí. de pertenecer a ambos países. Entonces, nosotros tenemos apertura allá. O sea, primero hay elecciones democráticas, donde se eligen los parlamentarios, una república parlamentaria. Y luego esos diputados del Parlamento eligen al presidente. Sí. Y ahí viene el gobierno que debe ser aceptado por el presidente. Sí. Tenemos una prensa libre muy fuerte, muy desarrollada. La mujer juega un papel muy importante allí, está en todos los estamentos. No es igual a los otros países del área donde hay muchísimas restricciones. Hay libertad de movimiento. No Todas hay las, burka. muy poca realmente, porque recordemos No, que los países, las sociedades no se desarrollan al mismo tiempo iguales. sí. Aquí hay sitios de pobreza y sitios que no hay pobreza. Por ejemplo, el Líbano tiene 17 confesiones religiosas diferentes. 17. Están representando los cristianos, deben haber como 7 u Los 8. cultos. Representando, no, 7 u 8 tipos de religiones diferentes. Ok. No, el país solamente tiene 4.5 millones. Entonces los musulmanes también tienen una representación. Entonces nadie tiene una mayoría absoluta. O sea, estamos hablando que las tres, Y eso obliga a la democracia. a entenderse. convivir. Exacto. Hay que convivir. Por ejemplo, las tres confesiones religiosas más importantes son los sunitas, los chiitas y los maronitas. Los maronitas son los cristianos, que son católicos de Oriente. Sí. Por ejemplo, los cheques, los hanes y nosotros y la mayor parte de Son los libaneses aquí maronitas. somos de origen maronita. Entonces esas tres confesiones se reparten prácticamente el 85% de las confesiones y ninguna llega a 30%. Por tanto, nadie puede aplastar al otro. Hay que sumarse. Hay que sumarse. O sea, el país está, yo no te diría la palabra condenado, sino alegremente a convivir. Exacto. Y somos Qué un ejemplo qué de bien convivencia. dicho, qué hermoso. Somos un ejemplo de convivencia del En mundo. mitad de un mundo tan conflictivo. Así es. De hecho, Pero- perdona Julio, antes Sí, que se no, me vaya la idea, no. hay muchísimas iniciativas actualmente para convertir al Líbano en un centro de diálogo, de diálogo de las civilizaciones. O sea, eso está bastante avanzado ya en las Naciones Unidas para que el Líbano sea un oasis de un diálogo para evitar todos estos conflictos que tenemos. Interesante. Sí, sí. Y necesario, además. Innecesario, Pero así yo es. te quería preguntar, hasta hace unos años, uno siempre decía, el problema del Medio Oriente es Palestina e Israel. Sí, ya Pero oyéndote a ti, ya es más complejo. Es decir, entonces mi pregunta, al correr de los años, ¿la situación es más fácil o más difícil? ¿Para quién? ¿Para Palestina, tú dices? No, para No. solucionar. El Medio No, cada vez Oriente. es más difícil. Sí, cada vez más difícil. difícil. No se ve, fíjate, el problema de Siria, mucha gente cree que va concluyendo. No, todavía. Siria tiene un pedazo invadido por Estados Unidos, otro pedacito invadido por Francia, otro pedacito invadido por Rusia, otro pedazo invadido por Turquía, y arriba el sazón de muchísimos yihadistas. O sea, ya el gobierno controla entre el 65 y el 70% del territorio, pero para tú poder controlar el 100% del país como era antes, todavía falta mucho. Entonces, fíjese ahora los inconvenientes. Y las consecuencias de las migraciones que ha traído ese conflicto a Europa. Correcto. La ha derechizado. La ha Sí. convertido Los sirios, en conservadora. efectivamente, los sirios ha derechizado Europa. La migración siria. Había mucha migración. También África África, sí. necesita salida. Sí. Ha habido un destiempo. Yo me recuerdo una época en que el 0.7 del presupuesto de todas las naciones desarrolladas se iba para los países más pobres como para África. Tú ves una cosa terrible.
ayudar a Haití. Entonces sigue a salir. siendo, el Medio Oriente sigue siendo no ha dejado de ser, o sea, un punto de cuidado. Sigue Sí, siendo. sí, sí. pero hay una cosa que dice Elvis Alán lo dice con tanta gracia o con tanta precisión, que son tribus con bandera, con una cosa terrible, que primero es la religión y después el país, donde el fundamentalismo o la religión es la creencia, es lo primero. Es muy difícil conseguir que se entable el diálogo nación entre los Es países. difícil, falta mucho tiempo. Por ejemplo, tú te sientas con, no importa el ciudadano del mundo que sea, del mundo árabe, no importa. Vamos a poner el caso más próximo, el libanés. Sí. Te lo digo por experiencia propia. Yo me encuentro con un libanés en el aeropuerto o en el avión. No hay nada más curioso con el libanés. Se parece mucho al dominicano. Sí. Inclusive se aplaude cuando se llega. Sí. Son muy... Sí. Les gusta mucho disfrutar la vida. O sea, Sí. el libanés y el dominicano se parecen mucho. Lo que más le interesa a un libanés es saber cómo te llamas y tu apellido. Ahí te ubica por zona. Automáticamente. Te ubica por zona. Y ahí, ubicándote por zona, ya sabe el tipo de conversación que puede tener contigo. No sé si me entienden. No, cómo no. Por eso va a ser el país del diálogo. Exactamente. Por esa facultad. Mira, Ojalá lo consigan. muchísimas gracias por tu presencia. Hemos Y aprendido. por ayudarnos a entender Seguimos tanto. aprendiendo. Y creemos que va a haber este asesinato va a tener Va a consecuencias. tener consecuencias. Así Va a es. tener Tendrá consecuencias, sí. Bueno, buenas noches a Elvis, todos. Tenemos, Buen fin de semana. Como hubieran dicho Edith y Amelia, te tenemos en la mira, porque cualquier montante que Si explote hubiéramos ahí, tenido tiempo, yo siempre he hecho muchas veces aquí, que me encanta dedicar temas de canciones. En este caso yo le hubiera dedicado a Miriam Germán la canción Honrar la Vida, sí. porque esa canción es tan hermosa. Es la gente que honran la vida existiendo por el solo hecho de tener una posición frente a su profesión, aunque sea, en este caso, frente al derecho. Muy buenas Buen noches. fin de semana.